gente, hermanos, con un nivel de educación profesional muy alto, que se tiene título de teología, título ministerial, y una gran preparación secular. Decir que solo con la gracia de Dios el hombre puede ser salvo, y que el hombre no necesita nada más que la gracia de Dios para ser salvo. Y eso es una mentira, porque ciertamente si Dios no se hubiese complacido en salvar al hombre, si Dios no se hubiera agradado en otorgarnos la salvación, ciertamente todos nosotros estaríamos condenados al pecado, Romanos 6:23. Pero para poder redimir al hombre, Dios tuvo que hacer algo. Aún el Hijo también tuvo que hacer algo. El más grande reto de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en su persona, es mantenerse fiel y llegar puro a la cruz del Calvario, para morir como un cordero sin mancha, sin contaminación, sin pecado alguno. ¿Qué nos hace a nosotros pensar, hermanos, que solo con la gracia de Dios y sin que haya de parte de nosotros ningún esfuerzo, ninguna labor, ningún trabajo, no es necesario para trabajar en nuestra salvación? El tema de esta tarde, hermanos, es evitando caer de la gracia de nuestro Dios. Y acuérdense de lo que significa el sofismo. El sofismo, hermanos, implica un argumento basado en la mentira con apariencia de verdad. Se lo repito, el sofismo es un argumento basado en la mentira con apariencia de verdad. Pues su intención es engañar, engañar a la gente y decir que somos salvos solamente por la gracia de Dios. No, hermanos, implica mucho más todavía. Veamos precisamente en 1 Corintios capítulo 10, como repito, ciertamente si Dios no hubiese mostrado su gracia en la redención del hombre, nadie tendría la oportunidad de alcanzar la salvación. Pero la gracia también demanda cosas importantes. Y son varias las cosas. En 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 en adelante, 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 en adelante, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, de una manera simbólica. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era ¿quién? Cristo. Pero de los demás, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, es decir, a fornicar. No forniquemos como algunos de
no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. ¿Okay? Es una seria advertencia, hermanos. Y lo más sorprendente, regresando al modo de pensar de mucha gente en cuanto a lo que es la gracia, hermanos, mucha gente enseña eso para desviar al hombre de la verdad de nuestro Dios y que no vea la necesidad de obedecer al Evangelio en el bautismo. Es increíble a veces cómo escuchar la primera iglesia bautista y quien la fundó, ya sabemos quién, ¿no? ¿Mande? No, Martín Lutero. A veces me confundo Martín Lutero con Juan Calvino, ¿no? Okay. Pero es increíble cómo una iglesia se dice bautista y estar en contra del bautismo, porque ellos enseñan que el bautismo no es esencial para la salvación. No, es increíble, es algo realmente sorprendente, ¿no? En donde se promueve el bautismo, mas sin embargo están en contra del bautismo, ¿no? Por eso, y como decía, y no solamente eso, sino que todavía creen que en la gracia tienen libertad para pecar en contra de nuestro Dios. Ellos creen que en la gracia de Dios ellos tienen libertad para seguir viviendo una vida mundana, una vida de pecado, una vida de transgresión. Como le repito, aquel sacerdote pedofilio que decía que mientras más grande sea mi pecado, más grande la gracia de Dios. Increíble. Es decir, mientras más mal hago yo, robo, mato, secuestro, hago muchos males, más grande va a ser la gracia de Dios porque más me va a perdonar. Increíble, ¿no cree usted? Por eso la cuestión aquí, hermanos, es de que no nos confundamos, porque a veces lastimosamente aún en la iglesia de Cristo se llegan a introducir ciertas doctrinas que no son de Dios y que nos pueden convencer y arrastrarnos al pecado. Si nuestro Dios, hermanos, mostró su gracia a través de Cristo Jesús, fue precisamente para redimirnos del pecado y para que nos mantengamos aún dentro de la gracia de nuestro Dios, dentro del agrado de nuestro Dios. Mismo el Espíritu Santo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué implica eso? Sin obediencia, sin fidelidad, es imposible estar dentro de la gracia de nuestro Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, le está haciendo ver al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo en Corintio, esta seria advertencia mediante la cual, hermanos, la iglesia tenía que aprender sumamente del temor a nuestro Dios y no dejarse vencer por la codicia del pecado, ni tampoco, hermanos, llegar a menospreciar la palabra de nuestro Dios, y mucho menos tentar a nuestro Dios. Si ellos evitaban estas cosas, hermanos, ellos podrían mantenerse firmes en la gracia de nuestro Dios. El que piense estar firme, mire que no caiga, ¿no? Pero lamentablemente, hermanos, la iglesia estaba sucumbiendo ante la codicia del pecado.
lamentablemente estaban menospreciando también las bendiciones de nuestro Dios. Y eso obviamente, hermanos, estaban provocando a ir a nuestro Dios. ¿Por qué debemos de tener mucho cuidado de no caer en las transgresiones delante de nuestro Dios, hermanos? Simple y sencillamente, cuando en la iglesia del Señor, hermanos, no se hacen las cosas como Dios manda, o aún en nuestro hogar, o en una cuestión personal, si no obramos conforme a la gracia de nuestro Dios, lo que vamos a hacer es que Dios obviamente se desagrade por completo de nosotros. De hecho, mire, ahí mismo lo dice, ahí en 1 Corintios capítulo 10 y en el versículo 5, pero de los demás de ellos, dice, de los demás de ellos, ¿quiénes? Todos los que perecieron, va a hablar de todos ellos, ¿ok? Pero de los demás de ellos, dice, no se agradó Dios, por lo cual, dice, quedaron, ¿qué? Postrados en el desierto. Es como cuando a veces, hermanos, se da inicio una guerra, ¿ok? Una guerra en el campo de batalla. Y cuando pasa, hermanos, lo recio de la batalla, y que algunos alcanzan a sobrevivir, otros huyen, en el campo de batalla, hermanos, hay un sinfín de cuerpos muertos, mutilados, sin cabeza, sin brazos, abiertos del vientre, con todo afuera, tirados en la tierra, muertos, postrados, ¿okay? Muertos prácticamente. A eso es lo que hace mención, postrados en el desierto, muertos. Por eso, cuando las cosas no se hacen como Dios manda, hermanos, Dios va a mostrar su desagrado de una manera o de otra. Lo va a mostrar, pero precisamente tenemos la palabra suya. Por algo el apóstol Pablo dice, hermanos, dice en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron, ¿como qué? Como ejemplo para nosotros en la actualidad. En la actualidad de aquel tiempo, hermanos, en donde el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Cristo en Corintio, y que también sería para nuestra propia era, para esta era cristiana. Cuando se habla, hermanos, como ejemplo, ahí la palabra que empleó el apóstol Pablo, hupogramón, es la palabra que está empleando Pablo. Hupogramón implica copias por escrito. ¿Okay? Obviamente en aquel tiempo no había copia. Usted necesita una copia de un dibujo, de una carta o algo, o de un papel, va a la impresora. Y ahora es tan fácil con el simple hecho de tener la impresora ahí, y usted baja la aplicación a su teléfono, nada más busca la foto, se conecta el teléfono con la impresora y le imprime, sale ya. Ahora todavía nada más lo manda por fax, y de un país a otro país, allá lo imprimen. Increíble, ¿no cree usted? ¿De dónde proviene toda esa idea? Copia, hupogramón, una copia por escrito. ¿Okay? Y tenemos precisamente, o sea, todo este expediente de historia, en un aspecto negativo, lo tenemos como para aprendizaje para nosotros. Por eso el apóstol Pablo, más allá en Romanos capítulo 15 versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, como aquí también lo está repitiendo, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron. Todavía lo dice, hermanos, más adelante en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Nuevamente el apóstol Pablo habla de estas copias, de esta información, precisamente, hermanos, para que nosotros seamos más diligentes en las cosas de nuestro Dios, en nuestra relación personal con nuestro Dios, y poder mantenernos siempre en el agrado de nuestro Dios. Porque si nosotros minimizamos, hermanos, la gracia de Dios en nuestra vida, por lo que vamos a caer va a ser en desobediencia. Nos va a ser muy fácil pecar. ¿Y qué es lo que decía el salmista, hermanos? En el salmo muy grande, en el Salmo 119, cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Okay. Pero cuando uno es negligente, hermanos, descuidado en su relación con nuestro Dios, es obvio que va a caer en desobediencia, y por ende las consecuencias pueden ser fatales, como lo fue también con el pueblo antiguo, como lo estamos viendo ahí en 1 Corintios 10, versículo 5. Quedaron postrados. Si a ellos sufrieron el castigo merecido por sus obras, ¿qué nos hace pensar a nosotros, hermanos, que vamos a estar exentos ante el castigo y ante la ira de nuestro Dios? ¿Acaso nos sentimos como el hijo preferido de papá, de mamá? ¿Usted cree que nuestro Dios es un Dios pasalón, como decimos? Mijo, no hay problema, no te preocupes, hombre, nomás ten cuidado, que para la otra que no te sorprenda tu mamá, porque va a ser peor. Te va a castigar, te va a regañar a ti, me va a regañar a mí. Ser pasalones en las cosas que dañan, que perjudican, hermanos, es terrible. Okay. Un hijo sin disciplina, hermanos, es un futuro criminal en la vida secular. Okay. Y es por eso que Dios disciplina, como lo dice allá en Apocalipsis 3:19. He aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Okay. Arrepiéntete. Por eso también esto es como enseñanza para nosotros. Si nosotros, hermanos, no queremos sufrir lo mismo que sufrió el pueblo de Israel por caer víctimas en su propia codicia, por menospreciar la palabra de nuestro Dios y por tentar a la ira de nuestro Dios, hermanos, ellos perecieron. Si nosotros hacemos lo mismo, créalo que el resultado va a ser el mismo. El mismo. Por eso, lo triste es de que muchos cristianos hoy en día, hermanos, están ignorando estas serias advertencias de nuestro Dios. No, están ignorando estas serias advertencias de nuestro Dios, pensando que pueden burlarse de nuestro Dios y no sufrir ningún castigo. Por algo Pablo decía, hermanos, a otra congregación de allá de Gálatas, cuando le decía: no erréis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice: no erréis, no te confundas, no te equivoques. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie, hermanos, puede tentar contra nuestro Dios y quedarse sin castigo. Y lo que es peor, hermanos, lo que es peor aún, que todavía hasta a veces incitamos a otros hacia el mal. Hombre, no te creas del predicador. Si te tomas una, no hay ningún problema. Si el pecado es emborracharse, mientras no te emborraches, no hay pecado. Tú te puedes tomar una o dos, puedes fumar un poquito, no hay ningún problema. ¿Cuántas cosas se están promoviendo dentro de la iglesia del Señor, hermanos? Y ha arrastrado el pecado, los vicios, los malos vicios, las malas adicciones, la relación sexual libre. ¿Cuántas cosas, hermanos, están promoviendo en la iglesia? El punto es de que cada uno, lo bueno, hermanos, es de que aquí cada uno le va a rendir cuentas a nuestro Dios. Lo bueno es de que el juicio va a ser personal. Imagínense que fuera congregacional,
¿Cómo nos iría a nosotros? Pagar por pecadores, los justos. Gracias a Dios que Él es un Dios justo, ¿okay? Y que pagará a cada uno conforme a sus obras, como dice en Romanos 2 versículo 6. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan ¿qué? Gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, ¿okay? Por eso, hermanos, consideremos esto. ¿Cómo nosotros podemos evitar caer de la gracia de nuestro Dios? ¿O qué podemos hacer nosotros para mantenernos dentro de la gracia de nuestro Dios? Pues simple y sencillamente no cayendo en la codicia del pecado. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En la codicia, hermanos, ¿okay? Esa palabra que está empleando el apóstol Pablo, epitumeo, ¿okay? La codicia, epitumeo, es fijar el deseo sobre, en el sentido, hermanos, de que uno pone por delante, uno pone como prioridad, uno pone como primer lugar su deseo y no el deseo de nuestro Dios. Como dice el profeta Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y pone su deseo por delante, la carne por delante, ¿okay? Porque para él lo primero es satisfacer los deseos de su carne, y a veces por el satisfacer su deseo, que hace hasta lo imposible por lograrlo. Porque la codicia está en ello, es decir, que ese deseo se sobrepone, aún en su propia lógica, en su propio razonamiento, a tal grado que lo hace actuar, hermanos, incoherentemente, locamente, ¿okay? Por eso esa pasión, hermanos, que utiliza el maligno precisamente para llevarnos al pecado, como Santiago mismo lo dice, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Okay? Ese deseo apasionado, eso es lo que implica la concupiscencia, ese deseo apasionado, ese deseo desordenado, lo sabe el maligno, y es por ahí en donde contraataca. Pasión que, como le digo, nos pone bajo la maldición. Maldito el varón que confía en el hombre. Si los hermanos de Corintio, hermanos, deseaban caer, no deseaban caer en la gracia de nuestro Dios, pues ¿qué tenían que hacer? Aprendan. ¿Qué fue lo que ellos empezaron a codiciar, hermanos? Cuando dice codiciaron cosas, ¿qué? Cosas malas. Lo que es el materialismo, hermanos. Lo que es el oro o la plata, lo que es empezar a obtener cosas de otras personas, empezar a robar también, ¿okay? El querer sobresalir muy a su manera, muy a su modo. No había respeto entre ellos. Empezaron a codiciar cosas malas, dice, como ellos codiciaron. No seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito, que se sentó el pueblo a comer y a beber y se sentó a jugar. No. El deseo por delante, hermanos, de lo que es la fornicación. No solamente a veces el hombre puede llegar a codiciar la casa de una persona. Acordémonos en aquel tiempo, en los primeros días del cristianismo, hermanos, cuando una persona, un cristiano tenía una bonita casa, el vecino o otro cristiano lo denunciaba con las autoridades romanas. Lo denunciaba como que era cristiano, y venían las autoridades del imperio romano, hermanos, y se los llevaban y los mataban, y se subastaba la casa y aquel hombre obtenía la casa. No solamente se pueden obtener cosas materiales, aún codiciar la mujer de tu prójimo. Terrible. ¿Okay? Cosas así, hermanos, se estaban haciendo en el pueblo de nuestro Dios.
Y uno diría, ¿dónde está el temor a Dios en realidad? No había temor a nuestro Dios. Y esto, hermano, lo tenía que aprender la iglesia del Señor precisamente. Porque lamentablemente también había un desorden en la iglesia de Cristo en Corintios. Si esto lo estaba exhortando el Espíritu Santo, hermanos, era porque en ellos estaba pasando lo mismo. ¿Qué es lo que dice precisamente, hermanos, allá en 1 Corintios capítulo 6? 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No erréis, dice Dios. No te equivoques, ¿ok? Y mire de qué está hablando. ¿Qué tipo de males? ¿Ok? Y dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ellas. Lastimosamente algunos sí se estaban dejando dominar por el deseo de la carne, por la codicia, estaban siendo arrastrados nuevamente el pecado. Si Dios ya los había libertado de eso, y volver a eso, hermanos, ¿cuál es el proverbio del perro y de la puerca? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada ¿a qué? Son palabras duras, ¿verdad? Pero es palabra de Dios, hermanos. Cuando el cristiano, una vez que alcanzó su santificación, se vuelve al pecado, se le aplica ese proverbio. Se le aplica ese proverbio, como el perro vuelve a su vómito. Lo asco, hermanos. ¿Qué? Lo asqueroso que es eso. No sé si usted ha visto eso. Yo he visto cómo es que el perro, cuando anda malo o algo, devuelve feo, ¿no? ¿Ok? Bueno, así de asquerosidad. Por eso Dios lo presenta de esa manera, para que uno diga, bueno, así siente Dios. Así siente Dios. Y así debemos de sentir también nosotros, para que precisamente no caigamos en la codicia. Mejor hay que codiciar, hermanos, pero las cosas que son espirituales, las cosas que son de Dios, esforcémonos en ello. ¿Okay? Pero si no, tengamos mucho cuidado. ¿Okay? Podemos o vamos a terminar como lo que fue el pueblo de nuestro Dios, como dice en el versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ese es el consejo de nuestro Dios. Pero si seguimos cayendo en la seducción del pecado, hermanos, pronto terminaremos lejos de Dios. ¿Okay? Como vemos allá en Hebreos, en el capítulo 3, hermanos. Hebreos capítulo 3, en el versículo, dice el versículo 16, Hebreos 3, versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? Es una pregunta retórica, ¿ok? Ahí está la respuesta. ¿Y con quiénes estuvo él, o sea, Dios, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? La incredulidad. ¿Qué? A causa de su incredulidad. Cuando a veces uno piensa de que no va a pasar nada, hermanos, es problema de incredulidad. Tengamos cuidado. No solamente, hermanos, hay que impedir caer o ser víctima de nuestra propia codicia, sino aún todavía nunca menospreciar el favor de nuestro Dios. Es otro de los puntos que traza el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 10, pero en el versículo 9
Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Okay. Déjame devolverme un ratito, hermanos, en la cuestión de la codicia. Cuando hablamos ahí en la idolatría, en el versículo 7, cuando dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Esa palabra jugar, hermanos, es la palabra paiso, que implica, de hecho ahí más adelante después lo dice, ni forniquemos. El sentido de que se levantó a jugar, hermanos, implica de que hicieron una fiesta, hicieron una party, hagan cuenta, como dicen los americanos, ¿ok? Una fiesta grande en donde abundó el vino y luego los placeres carnales le dieron rienda suelta a los placeres carnales, en donde todos se mezclaron con todos. Ok, ahí no hay de que hubo de 3 y de 4, todos, hermanos, ahí fornicando. Okay. Fue algo terrible, fue una cena realmente terrible, y por la codicia. Pero después dice precisamente, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Cuando se habla del hecho de tentar, hermanos, espérame tantito, en 1 Corintios, sí. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Acordémonos, ahí está, usted puede ver el texto de referencia en Números capítulo 21. Cuando el pueblo fue ante Moisés y le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Ya estamos hastiados de este pan tan liviano. Queremos comer carne. ¿Okay? Queremos comer carne. Acordémonos que Dios, hermanos, siempre alimentaba al pueblo a través del maná. Caía la semilla del cielo, ellos no trabajaban. Lo único que tenían que hacer era recopilar, rejuntar la semilla, molerla y después hacer la harina y luego hacer el pan. Pero la semilla les caía del cielo, era Dios quien estaba proveyendo para su pueblo. Sin embargo, el pueblo, hermanos, empezó a menospreciar las bendiciones de nuestro Dios. Estamos hastiados de este pan tan liviano, queremos comer carne. Dios escuchó su murmuración, hermanos. Dios escuchó sus palabras. ¿Y qué hizo Dios? Les mandó serpientes ardientes para que empezaran a ser mordidos por su pecado. Y empezó a haber gran mortandad en el pueblo de nuestro Dios. Y después, ¿qué pasa? El pueblo es cuando se vuelve otra vez a Moisés y le dice, ¿sabes qué? Hemos pecado contra Dios y contra ti. Aboga o ruega por nosotros para que Dios nos perdone. Y es por eso que Dios mandó a través de Moisés poner una serpiente en un asta. Y todo aquel que la mirare será sanado. Pero a lo que estamos viendo aquí por inferencia, hermanos, es cuando el cristiano menosprecia las bendiciones de nuestro Dios. Prácticamente eso es tentar al poder de nuestro Dios. Prácticamente eso es tentar a la ira de nuestro Dios. ¿Por qué menospreciar, hermanos? Es como, pues, ¿cómo no sentir ira, hermanos, cuando lo que usted da de todo corazón y es menospreciado? Y es menospreciado. Como cuando usted le da de comer a sus hijos y de repente que sus hijos le digan, ¿qué es eso, mamá? Oh, mira, pues es lo que te gusta a ti, frijolitos refritos con huevo. No, me tires, quíteme ese mugrero. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Imagínense. Y es que ahora a veces de repente los jóvenes como que se los quieren poner las patadas con Sansón, ¿verdad? No, cuidado. Pero hoy, si uno lo hace con tanto amor, con tanta dedicación, hermano, imagínese una actitud así. ¿Qué haría usted? Me pregunto yo. ¿Qué haríamos en este lugar? Si Dios, hermanos, se esmeraba de muchas atenciones para con su pueblo, se esmeraba de muchos cuidados, pues acordémonos en el desierto, en el día que era lo que los protegía, la nube.
Estaba para protegerlo de las inclemencias del sol. Y en la noche, como en el desierto, hermanos, son climas muy opuestos, que en el día un calor intenso y en la noche un frío intenso. Es por eso que en el día estaba la nube que los protegía de los rayos del sol. Su calzado, hermanos, nunca se desgastó, su ropa nunca se desgastó. ¿Quién hacía eso posible? Y en la noche estaba esa columna de fuego que calentaba el lugar, el ambiente. Dios proveyendo para su pueblo. Y luego después su pueblo menospreciar esas bendiciones. Increíble. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia de Cristo en el primer siglo? ¿Qué estaba haciendo la iglesia del Señor, hermanos, en Corintio? Estaban menospreciando las bendiciones de nuestro Dios. A la hora de adorar a nuestro Dios, por ejemplo, allá en 1 Corintios capítulo 10, dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 11, dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 20, cuando pues os reunid vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que coméis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Si el apóstol Pablo, hermanos, teniendo la autoridad de quien era, ¿no? Que se sentía muy mal, que en esto, ¿cómo les voy a reconocer esta acción que ustedes están teniendo? Al contrario, esto no tiene nada de digno. Era una reprobación total. El adelantarse a comer, había un desorden. Se estaban menospreciando. Había tres grupos en que los más pudientes, los más ricos se juntaban, y los que eran de mediana condición, o los pobres, no te juntes con esa chusma, imagínense. Y luego todavía dice que se embriagaban. Ahí la palabra, hermanos, cuando dice embriaga, es la palabra metuo, que implica vino con miel, bebida placentera. ¿Qué? Bebida placentera. Y ya cuando se habla de embriaguez, hermanos, se está hablando de borrachera. En realidad estaban discerniendo lo que era el cuerpo de Cristo, hermanos. Cuando las cosas no se hacen como Dios manda en su pueblo, es menospreciar la palabra de nuestro Dios. No, hermanos, nunca menospreciamos la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque eso es tentar a nuestro Dios, más bien. ¿Okay? Tentar a nuestro Dios. Si el pueblo en aquel tiempo, hermanos, pereció, pues nos va a pasar lo mismo a nosotros. Y hoy en día, hermanos, el apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 1, versículo 3, cuando dice, pero Dios que es... ¿cómo dice Pablo en Efesios 1:3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo está alabando, hermanos, a nuestro Dios, está adorando a nuestro Dios por todo lo que Dios hizo por él y por la iglesia también. ¿Okay? Es valorar, apreciar todo lo que Dios nos da. Cuando venimos a participar de la comunión, hermanos, es algo maravilloso. Ciertamente son sentimientos encontrados, en donde por un lado está la tristeza al recordar el martirio, el calvario, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero por otro lado el gozo, la alegría, porque a través de ese sacrificio ahora nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Es como lo enseñábamos la semana pasada, la antepasada más bien, acerca del llamado del rey. ¿Qué hizo el rey David con Mefiboset? Lo trajo al palacio, iba a comer de lo que él comía, iba a comer de la mesa del rey. Así también nosotros, hermanos, comemos de la mesa del rey al celebrar, hermanos, lo que es la comunión con el Señor.
Pero cuando el cristiano, hermano, no se reúne y menosprecia los mandamientos de nuestro Dios, eso es tentar a la ira de nuestro Dios, hermanos. Y uno piensa, no pasa nada, no sucede nada, no cae ni un rayo, al contrario, me está yendo mejor. Sí, tú, ándale, espérate al rato. Espérate al rato. Cuando el día del Señor venga, entonces sí, ahí vas a conocer su ira. Por eso, todos los que no queremos caer de la gracia de nuestro Dios, hermanos, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que estamos señalando al principio: no caer en la codicia del pecado y no menospreciar el favor de nuestro Dios. Y por último, el no murmurar contra nuestro Dios. 1 Corintios 10, versículo 10 dice: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué es lo más común qué es lo más común? O más bien, ¿qué es lo que comúnmente hace la gente, hermanos, cuando le toca vivir una experiencia amarga en la vida? Como a veces perder un ser querido, a veces perder la salud, a veces perder el trabajo. Cuando se encuentra de repente en un infortunio, es decir, la mala suerte, que piensa que le cayó la mala suerte y que está viviendo los días de Job. ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo la mujer de Job a él? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué? ¿Acaso no era eso murmurar contra nuestro Dios, hermanos? Presentar una queja. Mira cómo Dios te tiene y todavía le eres fiel. Qué tonto, le diría. En vez de, ¿por qué no mejor hacernos un autoexamen y ver, hermanos, si a lo mejor estamos obrando neciamente, estamos obrando malamente, ¿no? La iglesia del primer siglo, hermanos, tenía que hacerse una autoexaminación. Por algo en la comunión, hermanos, se habla cuando dice: pruébese cada uno a sí mismo y toma y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. ¿Okay? El comer, participar de la cena indignamente no significa que la persona está en pecado y está participando. Esa es otra forma. Pero en sí lo que está señalando Pablo, el Espíritu Santo, es participar sin tener un claro entendimiento de lo que representa todo eso, de lo que implica. Si fallaste delante de Dios, es ahí en ese momento en que tienes que arrepentirte y volverte a Dios en obediencia. Pero tener un claro discernimiento de lo que implica el sacrificio del Señor. Los hermanos tenían que hacerlo, hermanos. Pero a la vez ya dejar de murmurar. La murmuración es presentar las quejas entre uno contra el otro. Por eso Pablo decía: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron. La murmuración, hermanos, afecta la relación entre la hermandad. El Señor nos dice, por eso los mandamientos del Señor están ahí escritos. Si un hermano te ofendiere, ¿qué tienes que hacer? Ve y platícaselo a la hermana fulana, al hermano sutano. Ve y platícaselo a los demás hermanos para que sepa lo que está haciendo este hermano, o para que sepa lo que está haciendo esta hermana. ¿Dice eso el Señor? No, ve y habla tú con él estando a solas. Estando a solas. Eso es lo que nos enseña el Señor. No debemos de murmurar, porque acordémonos, hermanos, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y cuando un miembro daña a otro miembro, hermanos, ¿sabe quién se está doliendo? Cristo mismo. Es como cuando uno se da un martillazo en un dedo. El instinto, hermanos, que hace uno comúnmente, suelta el martillo y agarra el dedo y hasta besito les da. ¿Verdad? ¿Por qué?
Es el instinto de protección. Somos miembros los unos de los otros. No debe de ver eso, porque la murmuración, hermanos, también incita el pleito y promueve, hermanos, la división y lamentablemente destruir el cuerpo del Señor. Por eso la iglesia tenía que entender eso, y no solamente la iglesia del primer siglo, sino también nosotros, hermanos. Acordémonos que el calumniador, hermanos, es el diablo, ¿no? Es el acusador. Y no juguemos el papel ese, hermanos, porque entonces estaremos cayendo de la gracia de nuestro Dios. ¿Qué hemos aprendido hoy, hermanos? Evitemos caer de la gracia de nuestro Dios. Porque si en el pasado, hermanos, muchos sufrieron serias y fatales consecuencias, a consecuencia de ello, perecieron en el desierto, que no nos pase a nosotros lo mismo. Hoy, ¿cuál es el desierto en esta aplicación? Es el mundo, hermanos. No perezcamos en este desierto. Tengamos mucho cuidado. Es por eso que no caigamos víctimas de nuestra propia codicia. Nunca menospreciemos el favor de nuestro Dios y nunca murmuremos delante de nuestro Dios. Si hacemos esto, nos vamos a mantener siempre dentro de la gracia de nuestro Dios y dentro de la salvación, para su honra y gloria. Amén. Dios les bendiga, hermanos.